Bienvenidos y bienvenidas amigos, amigas, hermanos en la fe, desde donde nos ven. Tu ministerio Palabra Viva en este nuevo segmento, Teología Viva para el Mundo de Hoy. Hoy tenemos un tema sumamente interesante denominado Texto, Experiencia y Praxis. Es un análisis que vamos a tener para ver cómo el creyente, la persona, sea creyente o no, construye su fe, sea desde la experiencia o desde el texto o desde la combinación de estas dos, para entonces devenir en una praxis, que es la práctica de fe que esta persona lleva tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Es un placer para mí, evangelista Luis Miguel Toribio, poder compartir un tema súper interesante, para lo cual me he preparado, he analizado previamente el mismo, me ha llamado la atención una serie de parámetros que se dan en y quiero compartirlo con ustedes. Hay algo que mencioné anteriormente y es construcción. Lo voy a suscribir a la construcción de la espiritualidad de la persona que asume y tiene una fe. Para ello voy a citar a mi hermano y amigo teólogo Joel Ruiz, quien en mi libro El lenguaje humano de la Biblia, en el prólogo que él escribió, él habló del diálogo del creyente y del texto. ¿Cómo así? Bueno, que hay creyentes que, así como los niños aprenden primero a hablar, primero aprenden a dialogar con la gente antes que a leer y a escribir, el creyente asimismo puede construir un diálogo con Dios sin que éste conozca a ese Dios por medio del texto que él ha revelado de sí mismo. Entonces, como nuestro tema de hoy es texto, experiencia y praxis, quiero, trayendo eso que Joel cita en el prólogo de mi libro, trabajar la idea, por ejemplo, de que de repente tenemos a un creyente que en sus inicios, en su encuentro con Dios, vamos a llamarle encuentro a ese acercamiento, a ese momento donde el creyente tiene una experiencia con el Espíritu Santo, a ese momento donde el creyente tuvo el acercamiento a Jesús. De repente tal vez no sabía ni conocía el texto bíblico como lo que lo conoce hoy, pero tuvo un encuentro, hubo un roce entre Dios y él, hubo una aprehensión de la revelación en su corazón, y desde ese día esa persona quedó marcado, ha desarrollado una vida con Dios, una relación con Dios en el secreto, ha desarrollado una intimidad con él. No obstante, no necesariamente eso quiere decir que ha conocido a ese Dios por medio de la palabra que le ha revelado. Recuerden que hablé que vamos a tratar de cómo el creyente construye su espiritualidad desde la experiencia, pero también desde el texto o de la combinación de ambas, que en última instancia sería lo ideal, que el creyente que tiene la experiencia con Dios, dicha experiencia, esté bien fundamentada en lo que la palabra de Dios revela de sí mismo acerca de lo que Dios quiere que este creyente sepa. Por ejemplo, nosotros, sabiendo esto, podemos sacar algunas conclusiones, algunos detalles. Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, en su capítulo 2, vamos a ver el derramamiento del Espíritu. Muchos solo se han quedado viendo el derramamiento, el mover, la manifestación del Espíritu Santo cuando leen a Hechos 2. No obstante, Hechos 2 tiene los tres parámetros que yo estoy usando para desarrollar este tema: texto, experiencia y praxis. Lo único que se suscribe a la idea primero de experiencia, luego texto y luego praxis. ¿Cómo así, Luis Miguel? Sí, desde el verso 1 hasta el verso 13, lo que se da es la manifestación, la experiencia. Anteriormente hablábamos del diálogo, el encuentro, el mover, la manifestación del Espíritu Santo. Pero a partir del verso 14, Pedro comienza a hablar sobre el texto, lo que el texto revelaba del Mesías, anticipando previamente que esto había de acontecer, tanto el derramamiento del Espíritu como el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es súper interesante. Pero ya en el versículo 40, ya en la parte final, vemos a la iglesia surgiente desarrollando una praxis. La gente preguntaba: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Ellos eran bautizados. Ellos eran en conjunto transmitidos por el Espíritu de Dios, conectados a Dios,
teniendo una vida práctica de fe día a día en el partimiento del pan, la comunión con los santos. Ellos hasta traían todo y lo vendían para tenerlo a disposición de la iglesia. Ahí está la praxis, pero una praxis que deviene tanto de la experiencia como del fundamento textual. El creyente tiene que entender que lo que ocurre en Hechos 2 tiene una connotación tripartita: el derramamiento del poder, el fundamento profético, escritural, textual que Dios había revelado, y entonces la práctica de la iglesia. ¿Por qué yo traigo a colación esta enseñanza, este quehacer teológico? Bueno, porque de repente hoy tenemos creyentes que tienen un diálogo con Dios, pero solo tienen el diálogo, solo tienen el encuentro, solo tienen esa comunicación a través de la oración, de la búsqueda, y tal vez flaquean con referencia al fundamento bíblico que tienen. Pero por otro lado tenemos algunas personas que solo dominan el texto de manera intelectual y no tienen el encuentro, no tienen la aprehensión, no tienen el vínculo espiritual con la persona del Espíritu Santo. De repente tenemos a personas también que tienen el diálogo, tienen el encuentro, pero tienen el texto. Y esto es una bomba. Yo apelo a que cada creyente, cada persona que sigue a Jesús, que sigue los caminos de Dios, que se ha encaminado a través de la fe, pueda tener la combinación de ambas, pueda ir al texto, a conocer al Dios que se ha revelado, pero que tenga un diálogo espiritual. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 11 al 14, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que está en él, y lo profundo de Dios es escudriñado por el Espíritu. Las cosas espirituales se aprenden espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Debe haber un diálogo, debe haber un vínculo espiritual con ese Dios. Cada creyente de esta generación necesita también conocer el texto bíblico y tener una práctica de fe conforme a lo que las Sagradas Escrituras revelan. ¿Por qué todo esto en este tiempo? ¿Por qué? Bueno, porque hoy más que nunca necesitamos creyentes llenos del poder de Dios, que conozcan la palabra de Dios y que tengan una vida de fe práctica, que sea real, que sea genuina, que así como en su corazón arde la llama del Espíritu, en su mente haya un amueblamiento de la palabra de Dios como tal. Por ejemplo, conversaba recientemente impartiendo una clase de hermenéutica bíblica y les hablaba a la clase y les decía: las denominaciones existen. Luego de la Reforma, tantas denominaciones, porque aunque un bautista y yo, que somos de denominaciones diferentes, aunque un luterano y un presbiteriano sean de denominaciones diferentes, tienen al mismo Cristo, fueron redimidos, fue algo sobrenatural la obra de Cristo en ellos, pero en su mente, por cuanto interpretan el texto de manera distinta, pues tienen sus diferencias, pero en el corazón hay una obra que hizo el amado Jesús, hay una obra redentora que Cristo hizo, y esto me llamó mucho la atención, porque yo, hablando de experiencia y texto, me doy cuenta que hay creyentes de diferentes denominaciones que tienen la experiencia con Jesús, no obstante tienen divergencia de opinión e interpretación en cuanto al texto bíblico. Y yo les decía a los chicos iniciando esta clase que el Espíritu Santo no es un sustituto para la correcta interpretación de un texto bíblico. Es decir, que hay una dualidad, hay una combinación de factores espiritual y humana. Eso es hipostasis, o sea, una unión hipostática entre estas dos naturalezas, la humana, la divina, tanto en Cristo como en el texto bíblico. Todo esto para que reflexionemos, todo esto no para argumentar, no para crear estereotipos, no para crear una idea que quiera llamar la atención, sino para que tengamos una fe bien fundamentada, bien práctica, bien llena del poder de Dios, como una combinación de factores. Señores, anhelo ver ese día donde el cristianismo, especialmente las comunidades pentecostal y carismáticas, entiendan que la manifestación del Espíritu Santo está también ligada al texto, y que los que aman el texto, los que son amantes de las Escrituras,
puedan disfrutar la frescura del Espíritu, la frescura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tema. Quisiera poder orar por ustedes, lo estaré haciendo, orar por cada uno de ustedes para que sean llenos, para que sean guiados, para que sean envueltos en lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Gracias por mirar este contenido hasta aquí. Nos ha ayudado el Señor en el día de hoy. Recuerda, este nuevo segmento se titula Teología Viva para el Mundo de Hoy, parte de nuestro ministerio Palabra Viva. Señores, la palabra del Señor dice en Juan 6:63 que su palabra son espíritu y son vida. Dios le bendiga. Un placer estar con ustedes estos breves minutos. Un abrazo a la distancia.